Bueno, estamos con Willy Cohen, Julio Bárbaro y Daniel Estico. A los tres, gracias por estar con nosotros. Bueno, Willy, anuncios muy importantes. Día histórico, sin duda, después de 4 años. Nos vamos a acordar, efectivamente, sí. La verdad que una decisión del gobierno, desde mi punto de vista, incluso más audaz en el anuncio de lo que se había especulado. ¿Por qué más audaz? Bueno, porque, digamos, había una serie de especulaciones en el mercado de que el gobierno iba a abrir el cepo en forma más gradual para la compra de personas, de empresas. De todas maneras, digamos, creo que es una decisión muy, muy importante. Me da la sensación de que, lo dijo el propio ministro de Economía, es decir, a partir de ahora arranca la administración Macri de verdad. Es decir, Macri sincera el precio del dólar que le dejó Cristina, que en definitiva es entre 14 y 15, también con eso la fuerte suba de los precios, y a partir de ahora viene la pelea que muy bien estaba de alguna manera explicitando Luis Barrionuevo, porque digamos, sincerar el precio del dólar y levantar el cepo es lo que hay que hacer, pero es el principio de la historia. Obviamente la verdadera pelea económica es que frene la inflación, que ese dólar que tal vez se estabiliza en 14 o menos, tal vez el gobierno lo deja eventualmente, depende cómo funciona el mercado, el Banco Central va a estar ahí. O sea, esto no es un mercado completamente libre, el Banco Central va a intervenir fuertemente si el dólar se va muy para arriba y se supone que también va a intervenir si el dólar se va muy para abajo. Se creía en el mercado que el Banco Central iba a decir a qué precio compraba y a qué precio vendía, pero Alfonso Prat-Gay, creo que fiel al estilo de Javier González Fraga, del propio Pedro Lacoste, es decir, economistas que ya han estado muchas veces en esta, y ellos nunca les gustó decir a cuánto juega el Banco Central. Son jugadores de póker que prefieren jugar con muchas fichas, por eso, digamos, anuncian la cantidad de dólares que tienen, pero con las cartas cerradas, ¿no? Y eso es lo que me parece que vamos a ver. Yo creo que la verdad no va a pasar absolutamente nada con el dólar. El mercado ya se colocó hoy prácticamente a 14,50. Era el precio al que estaban la mayoría de los precios. Creo que hubo algunas remarcaciones que tal vez pensaban que el dólar se podía escapar más arriba. Bueno, veremos, obviamente, veremos cómo juega ahora el gobierno, pero insisto, el problema de la inflación no es la suba del dólar. El problema de la inflación es la cantidad infernal de pesos que hay en la economía. Y esa es la herencia, y esa es la herencia más dura que deja Cristina, que se la deja Macri, porque Macri va a tener que emitir en diciembre, va a tener que emitir en enero, Daniel de eso sabe en detalle, y el desafío de Macri es cómo dejar de emitir, cómo tratar de bajar ese monumental déficit fiscal que no te obliga a emitir pesos todo el tiempo. Y eso es obviamente lo que te amenaza la estabilidad de todos los precios. El dólar finalmente es un precio más. Todos los precios se habían subido en la última parte de la administración Cristina, simplemente que el dólar no se lo convalidaba, es decir, no se reconocía el precio del dólar y por eso se ponía el cepo. Pero la nafta valía, como vale, 15 pesos, un viaje de taxi vale 100 pesos, o sea, el peso ya se había devaluado contra la nafta, contra el taxi, simplemente no se le reconocía el valor del dólar a los que laburan, a los exportadores, que eso es lo que ahora el gobierno viene a hacer. Julio, acá Barrionuevo también planteó el tema de la relación del peronismo, el rol del peronismo, los sindicatos, frente a estos anuncios económicos de algunos políticos que ya ha hecho Mauricio Macri. ¿Cómo estás viendo estos primeros días de la presidencia de Mauricio? Primero, todos vemos un cambio de un autoritarismo a una democracia. El diálogo que se abrió es otro país. Segundo, como peronistas nos tenemos que sacar el kirchnerismo de encima, porque el kirchnerismo era la enfermedad del poder que engendró el autoritarismo. Si el peronismo quiere sobrevivir, tiene que adaptarse a esta situación de diálogo democrático, salir de aquel sectarismo y salir de aquella idea del enemigo. Digo, la concepción del enemigo, volver al Perón, que en aquel momento cuestionaron, que es el del abrazo con Malvic, volver al diálogo. Son dos Argentinas posibles. El kirchnerismo necesitaba el enemigo,
A veces uno le preguntaba a los del PC cuando era universitario, flaco, si ganan ustedes, si ganamos nosotros lo echamos. Entonces, ¿cómo somos democráticos nosotros con vos? Si vos ganás, yo no. Si ganaba 6, 7 y 8, los demás programas tenían que desaparecer. Y ahora te corren con la ley de medio como si la hubieran hecho transparente. Es un o sea, el autoritarismo tiene que ser superado y el peronismo se lo tiene que sacar de encima para ingresar al diálogo con lo que plantea Macri. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero si le tengo que responder es desde un peronismo democrático. Esa frase que dijeron ustedes antes, si el peronismo no deja gobernar, es atroz. Un peronismo que no deje gobernar es la destrucción de la democracia. ¿Para qué existe? Da vergüenza que digamos eso. El peronismo tiene que demostrar que es tan democrático como para participar de igual a igual en este proceso. Ahora le vamos a preguntar qué es lo que no te gustó. Daniel, sobre los anuncios hoy de Prat Gay. Bueno, fue sorprendente la masa crítica que reunió Prat Gay, ¿no? Porque el mercado sabía 10, 15 mil millones de dólares y Prat Gay anunció que puede llegar a ser 25 mil millones de dólares con ingresos de exportadores, con ingresos de bancos, con ingresos de inversores y con ingresos de otras empresas, porque dijo, bueno, si los exportadores ponen, si los inversores ponen, otras empresas también dijeron me sumo, y eso creo que también fue una de las novedades del día, ¿no? 25 mil millones de dólares, hoy las reservas del Banco Central terminaron en 24 mil, y si llegan realmente en un mes, como dijo Prat Gay, a un piso de 40 mil y a un tope de 50 mil millones de dólares, la relación entre la cantidad de dinero, ese excedente monetario que hablaba Willy, y las reservas, que hoy está en 25 pesos, puede bajar drásticamente a menos de 14. Por eso el mercado está posicionado en 14. También fue saludable que la liberación del mercado de cambios fuera plena, solamente quedaron adentro los importadores que dijeron, bueno, del pasado vamos a hablar, vamos a esperar la medida del Banco Central, cómo te lo devuelvo en cuentagotas o con un bono. Eso es importante porque, digamos, no es una apertura irresponsable del cepo donde se puede generar una puerta 12 y tenemos esa especie, digamos, de temor, bueno, todos van a ir a comprar. En realidad, digamos, levantar el cepo es para que se pueda vender dólares. Acá el problema que había es que los argentinos no podían vender los dólares y se los quedaban en las casas. ¿Por qué no los vendían? Porque el banco te los pagaba 9 pesos cuando costaba 14. Entonces, digamos, acá el truco de todo esto no es solamente... Vos pensás que en el campo puede haber, qué sé yo, no sé, 7 mil millones de dólares como mucho. En la ciudad hay 20 veces más dólares que en el campo. El asunto es que los argentinos que tienen los dólares en las casas vendan los dólares. Ahora, ¿por qué los argentinos van a vender los dólares? Si suponen que el precio de hoy va a ser un precio estable mirando los próximos meses. Si vos crees que en marzo o en mayo el dólar que hoy vale 14, vale 18, no vendés. Bueno, el gobierno va a trabajar para que vos tengas la sensación de que en marzo, en mayo, el dólar va a estar prácticamente Volvemos a esa palabra ¿no? no mágica, concreta, que es confianza. Confianza y lucha contra la inflación. Cuando, digamos, el gobierno sinceró la situación. Efectivamente, a partir de ahora, económicamente arranca el gobierno de Macri con el dólar que le dejó Cristina, 14 mangos. Bueno, a partir de ahora, Macri lo tiene que estabilizar, digamos. Pero ¿cómo se hace para bajar la inflación? Porque con la remarcación fabulosa que hubo en diciembre, el trabajador en el bolsillo lo va a sentir mucho. Ese es un el problema es emitir menos pesos. Entonces, ¿cómo se hace para emitir menos pesos? Y ese es un gran problema, porque hay que bajar un poquito los gastos, hay que bajar los subsidios. Ahí es cuando el ministro de Economía tiene que dar malas noticias y aparece la política y dice, guarda, ojo que a Macri lo tienen que seguir queriendo, lo tienen que votar. Y bueno, esa va a ser la sana discusión política, digamos. Parece increíble que hoy es miércoles. Miércoles de la semana pasada era la Plaza de Cristina. Claro. O sea, cuando uno ve lo que vivió en la semana, algo le falla, porque fue de tal intensidad que son dos mundos. Yo creo que no es discutir lo económico. Aquello era el fanatismo y esta es la racionalidad. En aquel fanatismo había la idea de que toda desmesura era revolucionaria. Y en eso íbamos en paralelo con lo de Venezuela. Es decir, esa demencia se quebró allá y acá.
Después el núcleo duro del kirchnerismo se va a ir achicando. Y en la medida en que la racionalidad se imponga, que es lo de Margarita, fue a hablar y volvió diciendo, yo apoyo todo esto y esto no. Claro. Digo, eso es otro país. O sea, ahí, digamos, se recupera el valor de la palabra y también se va a recuperar el valor del dinero. Porque recuperamos la idea de que el otro no es enemigo. Esto es clave. Podemos no es que se vayan todos, es podemos entre todos. Es otra sociedad. Y claramente en esto de recuperar el valor del dinero está claro dos cosas. La primera es que esta remarcación de precios que fue violenta en algunos rubros, no fue generalizado, pero en algunos rubros fue de casi 25, 30%. Sí, sobre todo los alimentos. No fue tanto por el temor a lo que se venía, por el temor a que cuál va a ser el impacto de unificar el tipo de cambio de 10 oficial a 14, 15 que estaba libre, sino que entre el 23 de noviembre, día posterior al balotaje, triunfo de Mauricio Macri, y el 5 de diciembre, último dato oficial, todavía gobernado por Cristina Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, inundaron la plaza con 60.000 millones de pesos. Esta es la cuestión. Y lo que vimos, que ya el día siguiente, el primer dato que todavía sigue siendo el gobierno de Cristina, ya absorbieron 5.000, pero con la tasa que marcó ayer Federico Sturzenegger en el Banco Central, colocando letras del 38, que le pone un piso a la tasa de interés, una colocación a plazo fijo del 40, como decía Willy, que en marzo quien coloque hoy un plazo fijo a 90 días puede llegar a tener 10% más de pesos con tipo de cambio estable. O sea, se cubre como con el dólar a 16. Exactamente. Eso es lo que hace que los grandes inversores se vean tentados a vender los dólares, que ahora se los Y pagan segundo, lo que vale. con semejante tasa, los bancos van a decir, che, tengo la plata líquida, las empresas van a decir, tengo la plata líquida, tienen el dato que a los importadores no van a tener que ir a comprar rápidamente para solucionar el atraso de... Pratgay habló de 5.000 millones de dólares, los importadores hablan de un atraso de 9.000. En cualquier caso es una cifra muy grande que estaba líquida y que ahora transitoriamente, hasta que me autoricen comprar los dólares para solucionar ese problema de atraso, se van a colocar a tasa y van a absorber semejante cantidad de dinero, con lo cual la cosa se va a empezar a calmar. Huele bueno a todos, ¿no? Con unas tasas de interés altas del 40%, ¿no se corre el riesgo que alguno en vez de producir, invertir el dinero para producir, vaya al banco y la deje ahí? Bueno, en alguna medida, digamos, si eso no se corrige con el tiempo, digamos, ¿por qué la tasa de interés tiene que estar en 40? Porque la inflación esperada es 35. En la medida en que la inflación esperada empiece a bajar, esa tasa de interés también va a empezar a bajar. En su momento Alfonso Pratgay, que fue, hay que recordar que Pratgay, digamos, fue presidente del Banco Central de Néstor Kirchner, claro. O sea, no es ningún liberal Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay es un heterodoxo, casi te diría un socialdemócrata. Además es un hombre que ha estado muy metido en la política, casi te diría en el centro izquierda de la política, ¿no es cierto? Con lo cual, definitivamente me da la sensación de que esa ortodoxia, si querés, monetaria, puede ser un instrumento de emergencia para estabilizar la situación, pero definitivamente no puede ser la solución definitiva, ¿no? Ahora, déjame aportarte una cosita con este punto, ¿no? Sí. Que Alfonso Pratgay, cuando asume la presidencia del Banco Central, venía de una tasa de inflación del 40%, que fue el primer año de salida de la convertibilidad, y terminó el primer año con una tasa de inflación, creo que fue del 10 o 9%. ¿no? Pero le habían hecho la devaluación antes, ¿no? Claro. Él llegó el cuando la trabajo se lo devaluación habían estaba hecho hecha. Remes. Y además fue una tremenda devaluación. Sí. Nada que ver con esto que es pasar del dólar de 10 a 14. En la convertibilidad el dólar es como si hubiera pasado a 40. Se fue de 1 a 4. Y bueno, así estoy, yo también soy ministro de Economía. Julio, querías decir algo sobre esto. No, vos me preguntabas qué fue lo que... esto de los dos jueces, debate. El debate, sí. A mí me parece que en la Argentina queda la tonta idea de que hay que ejercer el poder, que hay que dar un gesto de poder. Entonces, Mauricio Macri, que venía con un diálogo maravilloso, en un momento pareciera que impuso esta idea. Acá está, yo uso el poder. Lo del decreto de la Corte. Claro, lo del decreto de la Corte. A mí me parece que esa forma de usar el poder no es la expresión de fortaleza. Siempre es la expresión, primero, de desconocimiento político. Y segundo, de temor a debilidad. Ahora, ¿qué lo pudo haber llevado a esto? Un mal consejo político. Gente que no entiende nada de política y lleva a
elegir dos personajes indiscutibles. Lo de Rosati yo me acuerdo cuando le renunció a Néstor, porque Néstor lo quería usar para lo que usaba Néstor a su ministro, para hacer negocio. Y Rosati se le va en el acto. O sea, es un hombre. Me parece que el problema de fondo es que el riesgo de Macri con todo lo que hace de diálogo es no darle importancia a lo político. A veces lo gerencial se impone sobre lo político. Y entonces terminas en un error que es de sutileza. Pero él había empezado haciendo política, es decir, el tema de convocar a los opositores, a los gobernadores. Kirchner ponía a los peores con la mejor capacidad de seducción. Pero después tenés que gobernar en consecuencia. Es decir, te tenés que sacar la foto con los gobernadores, pero avisarles que vas a mandar un decretazo, o por lo menos discutirlo, digamos, ¿no? Dejarle la duda. Bueno, eso igual yo creo que coincido, creo que en definitiva me parece que ahí el presidente se mandó una macana, yo no sé, digamos, no. ¿Se puede corregir eso? No lo sé, digamos, pero sobre todo porque además yo creo que esto es importante mirando el largo plazo, porque lo que es importante es que la justicia defina si esto es constitucional o no es constitucional. Viste que las leyes son según lo que los jueces dicen que son. Claro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, digamos, el día de mañana puede venir un presidente en la Argentina o una presidenta que no sea tan republicano como es Macri. Claro. Ya nos ha pasado, tenemos historia en la Argentina. Y nombrar por el mismo método. Claro, entonces, por eso el antecedente a mí me parece malísimo. Ojalá que la justicia tarde o temprano diga que nunca un presidente puede nombrar un ministro de la Corte en comisión, porque además un ministro de la Corte no puede estar a prueba. El tipo que está en la Corte es definitivo o no es definitivo, porque si no es fácilmente apretable, por más jurista que sea, digamos, ¿no? A los tres muchísimas gracias.